de aquí de Mexicali, y pues como todos están enterados, todos son de los medios, pues por ahí hay algunas confusiones que se están filtrando en algunos medios, y pues lo que motivó a que la señora Ávila pues saliera a dar la cara, como siempre, y a explicarles la situación de Camac a la prensa. Pues dejamos a Ávila que presentar también al licenciado López Foral, que es el asesor jurídico de Camac. Pues, ya me conocen, Ricardo García, Bueno, pues muy buenos días y nuevamente bienvenidos sean todos ustedes. Mi nombre es Consuelo Dalila Carrillo Tirado, de profesión maestra, con maestría en psicopedagogía precisamente. Y bueno, pues soy representante legal y soy presidente del Consejo Directivo de Camac Magisterial ACE. Esta asociación trabaja precisamente en la administración de ahorros y préstamos para los trabajadores de la educación desde hace más de 20 años. En febrero de este año hicimos los eventos de aniversario de nuestros 20 años de vida y realmente estamos muy contentos porque estamos sólidos y somos muy fuertes. Sin embargo, creo que las empresas maduras de repente traen alguna problemática, y más en estos tiempos en donde la economía a nivel estatal, nacional e internacional pues no es la más sana, ¿verdad? Pareciera que nuestra forma de vivir cambia de repente y que nuestro sistema económico pues está colapsando. Entonces realmente ahorita la problemática que existe en Camac Magisterial, en donde únicamente albergamos la administración del dinero de los maestros que están el 80% jubilados y el 20% en activo, y donde ese dinero se presta con descuento vía nómina, pareciera que este sistema es el más seguro porque tenemos de alguna manera cautivo el descuento quincena tras quincena. Sin embargo, cuando el maestro ya trae saturado su cheque, cuando el maestro ya no le alcanza para sobrevivir, vienen los retrasos de pago, donde ya no le puedes descontar porque ya no tiene la liquidez que se necesita. Estos retrasos de pago iniciaron desde hace mucho tiempo y hemos estado trabajando con la cartera vencida y cartera contenciosa. Sin embargo, la problemática a la que nos enfrentamos no es esa la principal. La principal es el desprestigio que se crea por situaciones externas a nuestra caja de ahorros, que insisto, es una caja de ahorros exclusiva para trabajadores de la educación y estamos amparados ante el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Bueno, esta cuestión aquí que se agrava es, les decía yo, por situaciones externas, en donde el historial de las cajas de ahorro, de las financieras, empieza a colapsarse y empezamos a ver noticias donde la gente ha sido fraudeada, donde a la gente ya no se le pagó, donde desapareció de repente alguna financiera, y bueno, todo esto alerta gravemente a las personas pues que manejan su dinero con nosotros. ¿Y qué trae como consecuencia? Bueno, trae como consecuencia de que la gente se alarma, se paniquea y empieza a querer retirar sus ahorros. Si todos vienen a querer retirar sus ahorros, es imposible poderles cumplir a todos. ¿Qué es lo que dicen los estatutos y las mismas cláusulas del convenio que firmamos con el asociado ahorrador? Que en caso de una situación masiva, de retiros masivos, la asociación tendrá que ir trabajando mediante pagos oportunos y pagos mensuales o quincenales, dependiendo de la fluidez y de la liquidez en este momento de la caja. Entonces, el problema que tenemos aquí no es un problema de liquidez, corrijo, es un problema de flujo de efectivo. El flujo de efectivo que estamos acostumbrados nosotros a trabajar, a administrar para que se generen nuevamente los rendimientos, que dicho sea de paso, son muy buenos, pagamos
del 10 al 14% a los maestros. No son exagerados, como conozco algunos por ahí que daban hasta el 300%, son de acuerdo a la economía y de acuerdo también al manejo de lo que nosotros cobramos. Nosotros cobramos al maestro que solicita un préstamo del 18 al 22%, son los estándares, y pagamos a los ahorradores del 10 al 14%. Lo demás, pues es lógicamente para los gastos operativos y administrativos. La situación ahorita se agrava, señores, sí se agrava. ¿Por qué? Porque hay personas que no tienen el concepto filosófico de la asociación, que es el bien común. La filosofía de esta caja de ahorros depende precisamente de ese bien común que estamos buscando. Somos una asociación civil sin finalidad de lucro, un círculo solidario, hermético, donde no entra nadie que no sea trabajador de la educación, y que en consenso hemos solicitado a las personas muchas veces que nos hablen, que nos digan y que nunca dañen, empezando por una situación personal, que nunca dañen al resto de la comunidad. En este caso creo que la situación muy específica de esta demanda que existe, que ya tenemos identificados a los maestros, que son 8 maestros, todos familiares, entre hermanos, esposos, cuñados y demás, de apellido Arreguín. Estos maestros, créanme que son de los más beneficiados que hemos tenido, tienen muchísimos años con nosotros, alrededor de 18 años. Estos 18 años en que ellos mes con mes han tenido sus rendimientos y que nunca se les había fallado y que nunca se pretendió fallarles, pero que sin embargo la situación actual nos llevó a un retraso de pagos. Definitivamente ese es el problema ahorita, el flujo de efectivo que no nos permite estar cumpliendo en tiempo y forma con el pago de cada uno de los que están solicitando su retiro. Estos maestros solicitaron su retiro, algunos el año pasado, otros en este año, y todavía tienen algunas cuentas por ahí que acaban de vencer o están a punto de vencer, que muy posiblemente retiren. Toda esta situación de desconfianza que les decía hace un momento por el historial que hemos venido teniendo, pues se agrava enormemente, porque ahora estamos saliendo, no nada más se escucha, sino también se lee, ahora salimos en la prensa, y la situación aquí es que nos están sorprendiendo porque creemos que la forma en que ellos están presionándonos para que nosotros les paguemos a ellos primero, por ese temor quizás de que ya no tenemos su dinero, pero su dinero está, señores, su dinero está prestado en 270 y tantos millones de pesos que están con descuento vía nómina quincenal y mensual, en descuentos en ISEP y gobierno del estado. Su descuento, su dinero está en cartera vencida, que estamos nosotros trabajando, cartera de cobranza y contenciosa, y está también en todos y cada uno de los inmuebles que pertenecen a la asociación que represento, Camac Magisterial. Entonces no hay por qué alarmarse, es una problemática normal a la que, soy sincera, nunca nos habíamos enfrentado, pero bueno, pues así son los negocios, y aunque seamos una asociación civil, se maneja dinero, se maneja capital de trabajo, se maneja rendimiento con los asociados, que en el 80%, les repito, son jubilados, y por eso somos una asociación civil que corresponde, de alguna manera, nuestra filosofía es corresponder a nuestros compañeros maestros jubilados, que al jubilarse ya no captan el mismo sueldo que en activo venían ingresando a su casa. Entonces realmente aquí la problemática se basa en un pequeño grupo, que yo espero que con estas aclaraciones y demás los maestros se acerquen, porque hago hincapié en que nunca se acercaron conmigo, y se me hace muy raro porque conozco a la familia desde hace muchísimos años, que están con nosotros, no se han acercado. También quiero aclarar que no he sido citada a ninguna parte, no es cierto. Si a mí me citan, de inmediato acudo, y más si es una situación así. El día de hoy voy a ser acompañada aquí por el licenciado Frank, quien me acompañará para revisar precisamente si tengo algún citatorio o si tengo que hacer acto de presencia, y aquí estoy, ¿no? Aquí estoy, no me escondo, sigo siendo presidente del consejo, y eso sí, pues estoy trabajando arduamente al 1000 por hora para poder resolver en muy poco tiempo esta situación que también les quiero aclarar, vamos en camino bajo varias líneas de acción que muy pronto vamos a tener muy buenos resultados.